Tema de hoy, el paradigma de las riquezas. El paradigma de las riquezas. Primero hay que entender qué es un paradigma. Un paradigma son patrones, modelos mentales que la persona puede crear, ¿sí? Que la persona puede tener en sus pensamientos, en su mente, modelos, patrones, estructuras de razonamiento que se ponen allí por medio de experiencias de vida, por medio de la tradición, de la educación de los padres desde niños, o estructuras o razonamientos que se colocan en nuestra mente de la información que llega producto de estar en contacto con las redes sociales, de estar en contacto con los medios de comunicación. Se crean esas conductas debido a un aprendizaje que llega a nuestras vidas por medio de personas, de tradición, etcétera, etcétera. Estructuras, modelos de pensamiento. ¿Y qué es lo que en el mundo se ofrece como riqueza? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es tener riquezas? Como ya sabemos y hemos hablado en estos días, el ser rico para el mundo se piensa que es aquella persona que tiene herencias, que tiene o que se ganó una lotería, aquella persona que tiene mucho trabajo, que tiene empresas, que tiene negocios, que posee muchas cosas, que posee casas, que posee carros, en lo mucho o en lo poco, pero que tiene cosas y que están más allá, que cubren sus necesidades y dan un adicional en su vida, que no les falta nada en lo material. Cuando se habla de riquezas, entonces, en la sociedad, se habla de bienes materiales. Pero ¿quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseñó en el mundo quién nos enseñó a tener ese pensamiento de que las riquezas eran cosas materiales? Y hay que preguntarse entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza? ¿Qué es ser rico realmente? Por eso, para el hombre natural, la riqueza puede ser esto, puede ser el dinero, los bienes materiales, pero para el hombre espiritual y para Dios, las riquezas no tienen que ver con lo material, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando Dios te mira a ti y cuando nos mira a nosotros, ¿qué ve? ¿Qué le importa a Dios en nuestras vidas? ¿Qué le interesa a Dios en nuestras vidas? ¿A Dios le interesa el carro que tienes? ¿Le interesa tu casa? ¿Le interesa el dinero que tú tienes? ¿Qué le llama la atención a Dios en tu vida? ¿En qué pone Dios su mirada en ti, en tu corazón? Dios pone la mirada en nuestro corazón para ver qué riquezas hay en nuestro corazón. Y cuando mira nuestro corazón, ¿de qué riquezas habla el Señor? ¿De qué riquezas está hablando Dios? Entonces vamos a mirar a lo largo de este devocional qué es la riqueza. Realmente es apropiarnos de ello, porque aquel que es cristiano y que lleva mucho tiempo, este tema le parecerá un tema que ya conoce, pero se nos olvida y no nos apropiamos realmente de lo que son las riquezas espirituales. Primero, hay que entender algo, hijos de Dios. Hay que entender que las riquezas espirituales
es un don de Dios. Bueno, no solamente las riquezas espirituales, también las riquezas materiales son un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo que Dios nos ha dado. Somos tan afortunados de que Dios nos suple, de que Dios nos atiende en todo. Y Él nos ha dado estas riquezas. Sobre todo, las riquezas de sabiduría, paz y gozo en nuestras vidas. Vamos a leer, vamos a la palabra de Dios, a leer Santiago 1:17. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Busquen en sus Biblias Santiago capítulo 1 versículo 17. Espero que tengan la Biblia a la mano para que vayan comprobando lo que vamos diciendo, porque la palabra de Dios va por delante. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:17. Ustedes me acompañan en la lectura. Dice: todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Esto dice en una versión de la Biblia, que es la Biblia para todos, la palabra de Dios para todos. Pero en la Reina Valera, ¿qué dice? En la Reina Valera, en Santiago 1:17 dice: toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Dios es un Dios permanente, Dios es un Dios eterno, y Él nos provee constantemente. Él está en cada detalle de nuestras vidas, entregando lo mejor, entregando lo bueno para nuestra. Dios no es un Dios malo, aunque a veces creamos que ha llegado la desgracia a nuestras vidas. Dios es un Dios bueno y nos ayuda, nos provee, nos alimenta en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso es un regalo, es un don de Dios, todo lo que Él nos ha dado. Es un don de Dios todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No depende de las circunstancias. Las riquezas que Dios da no son como las riquezas del mundo. Lo que es el gozo, la paz y la sabiduría que el Señor nos provee, que son las riquezas verdaderas, no dependen de lo que usted tenga, no dependen del entorno, no depende de las otras personas. El Señor nos brinda ese regalo de la sabiduría, paz y gozo para que usted permanentemente lo lleve. Permanentemente usted sea alimentado de la sabiduría, de la paz y del gozo. No son cosas temporales. En el mundo todo es temporal, pero Dios ofrece riquezas eternas, y eso es lo que son las riquezas intangibles. Hay una historia que yo quiero contarles, que coloqué también en el perfil de esta aplicación. Es una historia de una fábula, es un cuento que muchos utilizan de manera de reflexión, y se las voy a contar aquí para que analicemos y lo tengamos también como insumo en este tema. Una vez un padre de familia adinerado llevó a su hijo a un viaje por el camino para ver en el campo para ir al campo, con el firme propósito de que su hijo llevó al hijo y que el hijo viera cuán pobre era la gente
campesina, ¿no? Esta es una historia que nos va a ayudar a entender este tema. El padre de familia pensó que así su hijo comprendería el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. El padre de familia estuvo con su hijo en el campo por espacio de un día y una noche, en una granja con una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje, mientras regresaban a casa, el padre le preguntó a su hijo: ¿qué te parece el viaje, hijo? El hijo le respondió: muy bonito, papá. El padre le preguntó: ¿viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? El hijo le respondió: sí. ¿Y qué aprendiste?, le dijo el papá. Él dijo: vi que nosotros tenemos un perro en casa y ellos tienen 4. Que nosotros tenemos una piscina de 25 metros, pero ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Que nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio para alumbrar la noche, pero ellos tienen las estrellas. Que nuestro patio llega hasta el borde de la casa, pero ellos tienen un horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en la vida, en la familia, mientras que a ti y a mamá, como siempre están trabajando, casi nunca tienen tiempo para mí y apenas los veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarnos o enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. Esta historia nos recuerda o nos sirve de ejemplo para saber que las riquezas no dependen de un estatus, no dependen de un trabajo, no dependen de lo material, sino que dependen de Dios. Entender que Dios es el que provee y disfrutar lo que Dios nos da. Disfrutar con nuestra familia, con nuestros hijos, con lo que el Señor ha proveído y tenerlo como el bien más preciado. Todo lo que el Señor disponga para nuestras vidas es un don muy valioso, es un regalo maravilloso que usted y yo tenemos que disfrutar. Esta vida que tenemos es una riqueza inimaginable, pero tenemos que aprovecharla. ¿Qué es tener riquezas entonces? Es un regalo y un don de Dios que hay que saber ministrar. Vamos a leer en la palabra de Dios en Eclesiastés 5:19. Vamos a buscar Eclesiastés 5:19. Vamos todos a la palabra de Dios, Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 19. Dice así: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es, don de Dios. Entonces las riquezas no tienen que ver tanto con tener cosas, no es tener cosas, sino saber tenerlas, tener sabiduría para tenerlas, ministrarlas y disfrutarlas. Porque de qué sentido tiene que yo tenga cosas, que yo tenga bienes, que yo tenga casa, que yo tenga objetos materiales si yo no puedo disfrutar de lo que Dios me da. Entonces la riqueza está en la sabiduría, en el gozo y en el disfrute de lo que Dios me da a mi vida. Si yo no lo disfruto, si yo no lo gozo y si yo no tengo sabiduría, es pérdida para mi vida. En otra versión dice: es mejor comer
Más atrás, Proverbios 13, versículo 23. Proverbios 13, versículo 23. En los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, todo se pierde. Donde hay maldad, hay pobreza. Entonces la riqueza tiene que ver con la pobreza espiritual, con la riqueza espiritual. La pobreza es no tener una relación con Dios. Eso es pobreza. La pobreza es no tener una vida espiritual. Eso es la verdadera pobreza. La pobreza es tener una vida en la carne. Eso es pobreza. Mientras que la riqueza es Dios. Porque Dios es espíritu. Y nuestro Dios es invisible, pero es creador de todo lo visible. Por eso, no es que lo material haya hecho lo espiritual, sino que lo espiritual da lugar a lo material. Entonces, la verdadera riqueza tiene que ver con un mundo espiritual. ¿Usted tiene una vida espiritual? ¿Usted tiene una comunión con Dios permanente, en oración, en lectura de la palabra, en conocimiento de Dios? Esa es la verdadera riqueza. Proviene del mundo espiritual, no proviene del mundo terrenal, sino que se origina en lo espiritual. Vamos a leer Crónicas 29, 12. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Busquemos Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Dice la palabra de Dios: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De dónde provienen las riquezas? Provienen de Dios. Todo el poder, toda la fuerza, toda la grandeza viene de Dios. Toda la grandeza viene de estar pegaditos a Dios. Y cuando yo le busco y cuando yo vivo en la presencia de Dios, es allí donde realmente soy rico. Porque no importa cuántas cosas yo tenga, si no tengo a Dios, no tengo absolutamente nada. No me sirve para nada. Por eso, hijos de Dios, el primer lugar que le debemos dar a nuestras vidas es Dios, que debe ocupar nuestro corazón, el que debe ocupar nuestra mente en todo momento. Esa es la enseñanza. La riqueza y el honor vienen de ti, Señor. Tú gobiernas todo, tienes en tus manos el poder y la fuerza, el poder de decidir a quién hacer grande y poderoso. Dios tiene el poder en todo. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Bueno, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que este tema